Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio Cambio en el Debate. Y tenemos hoy con nosotros la grata presencia del licenciado Armando Hurtado Arévalo, quien es actualmente diputado en el Congreso local de Michoacán y forma parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y hoy vamos a platicar sobre algo que es importantísimo, diría yo, histórico para México, para la sociedad mexicana, en donde estamos viendo que ya 17 estados de la República Mexicana aprobaron la reforma energética. Armando, este hecho de volver a dejar en manos de compañías extranjeras esta riqueza importante, diríamos, estratégica para el desarrollo económico, cultural, científico y tecnológico para México. ¿Qué significan estos cambios, Armando? Bueno, primeramente, gracias, maestro Rafael, de que me hayas invitado a esta plática aquí en Cambio en Debate, Cambio de Michoacán. Efectivamente, esta reforma que lamentablemente incluso ya quedó lista para su promulgación y publicación, de acuerdo a la aprobación inaudita que se ha dado en 17 estados del país. Primero, yo mencionaría la primera fase de esta reforma histórica, y no precisamente histórica en un sentido, digamos, favorable para el pueblo de México, histórica por muchas razones. Primero, porque hay que remontarnos hasta 1938 necesariamente, que fue cuando el general Cárdenas, pensando en los mexicanos, actuando en función de una posición nacionalista, de una visión de defensa de la soberanía de este país, pensando en cómo sacar adelante al país, expropió a las empresas extranjeras, 17 empresas extranjeras, el petróleo. Pero esta expropiación se da con un respaldo absoluto prácticamente del pueblo de México. Es decir, el pueblo avaló esta decisión valiente, patriótica, nacionalista del general Cárdenas y logra expropiar esta riqueza que a la postre fue una palanca del desarrollo a través de los años. Y lamentablemente, esto que se da en el 18 de marzo de 1938, pues dijéramos de un plumazo, Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN, a espaldas del pueblo de México, sin la legitimidad del pueblo de México, modifican el artículo 25, 27 y 28 constitucionales, que era justamente el candado para evitar que las empresas privadas, nacionales y extranjeras, pudiesen incursionar en la exploración fundamentalmente de los yacimientos petroleros. No es posible, no era posible que se hiciera esto, pero ya con estas reformas, fast track, estas reformas a espaldas del pueblo de México, estas reformas totalmente antinacionalistas, estas reformas que se van al otro extremo de lo que hizo el general Cárdenas en el 38, estas reformas que se dan sin consultar la opinión de la gente, de la ciudadanía,
del pueblo de México, pues la consuman, ¿sí? La consuman siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Enrique Peña Nieto, y seguramente pues las indicaciones de los organismos internacionales, de quienes incursionan y tiran línea de qué es lo que tienen que hacer, en este caso particular Peña Nieto, en todo lo que conlleva las reformas estructurales. Entonces hoy pues México amanece con esta consumación de despojo de la riqueza principal, que es el petróleo. Hoy ya con estas reformas la iniciativa privada puede, y lo va a hacer seguramente, incursionar y buscar cómo se llevan miles, no cientos, miles de millones de dólares hacia sus bancos, porque son empresas poderosísimas. Sí, sí. No estamos hablando ahí de empresitas, hay no, estamos hablando de pequeñas o medianas empresas, de quienes controlan el mundo. Eso. Sí, en el terreno financiero, de quienes buscan en cualquier parte del mundo donde hay una riqueza natural para entrarle a, como ocurría antes de la expropiación. Antes de la expropiación se llevaban todo y el pueblo de México nada más veía. El gobierno únicamente era testigo cómo la riqueza se la llevaban. Después de la expropiación se les puso un alto, pasa a manos del Estado el control, la rectoría energética, y con ello empieza un desarrollo en el país. El 40% del presupuesto hoy en día proviene del petróleo. Wow, para que la gente entienda esta parte, porque el 40% del presupuesto que se autoriza anualmente, el que autorizó el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, 4 billones. Hace unos días, 4.467.000 millones de pesos, que me imagino son en billetes de $1,000, pudiéramos decir que son cerros y cerros de dinero. Pues el 40% de ese recurso proviene del petróleo. Y Armando, entonces, con esta privatización, ¿de dónde el gobierno va a obtener ese 40%? Y ya que va al presupuesto nacional, y se distribuye, pues yo creo que en salarios, en salud, en educación, en infraestructura. ¿Cómo le van a hacer para el 40%? Va a tener un impacto indudablemente contrario, porque mira, la vendieron sistemáticamente engañosa la forma y cómo a los mexicanos, a través de millones de spots televisivos, uh-huh, de radio, anunciaron de que, primero, que Pemex estaba en quiebra. Es una falsedad, sí, por lo que ya te comentaba. Sí. 40% del recurso proviene de Pemex. Empezaron a difundir de que Pemex requería necesariamente inversión privada a ese nivel, porque hoy antes de la reforma hay inversión privada, hay participación privada, uh-huh, mejor dicho, hay participación privada, pero limitada a la parte de la exploración de los yacimientos profundos y otros más, pero en esa parte. Dice el gobierno en sus promocionales que hay que generar empleos, que la reforma conlleva a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y que es urgente hacerla porque de lo contrario no va a haber un crecimiento y los más de 55 millones de pobres de este país van a seguir. Es decir, prepararon toda una estrategia engañosa, ¿sí?, de publicidad. Es una estrategia de propaganda que sistemáticamente pues
¿Cuánta gente no ve televisión? Pues ahí. ¿El 70%? Entonces ahí día y noche, porque en encuestas más del 70% no estaba de acuerdo en la privatización, ¿sí? Entonces el gobierno se vio obligado en sus intereses a agilizar rápido las reformas. Y fuimos testigos de algo inaudito, algo que jamás había ocurrido, que en fracción de horas el PRI y el PAN en el Senado de la República aprobaran la reforma de los artículos mencionados, 25, 27 y 28. Armando, en este escenario, pues lamentable para los intereses, como tú dices, de la nación, los intereses colectivos, hoy vemos cómo lo privado se va comiendo a lo público. Dice el obispo de Saltillo, Raúl Vera, que ese pacto por México, que en realidad no es un pacto que hayamos hecho los mexicanos, que son espacios para que se coloquen los intereses de, como tú decías, de las compañías extranjeras. ¿Qué papel ha venido jugando ese pacto por México? Porque ahí recordemos que están los tres partidos, bueno, se dicen principales, y está esa corriente del PRD, los chuchos, que al final de cuentas se observó pues le llegó como una culpa al final del día, porque hasta marcharon creo 75 horas, poca gente. ¿Qué papel jugó ese pacto como un acuerdo previo a este resultado? Pues mira, Rafa, creo que el pacto pues siempre genera diferencias ópticas distintas de cómo se conciben, incluso en el propio PRD, quienes lo veían no tan mal y quienes lo veían no tan bien. Yo creo que el pacto de alguna manera generó una ruta en donde, como se ha dicho, si bien es cierto, hubo algunas reformas, en mi opinión, mínimas que en telecomunicaciones, que un poco pues se aperturó, pero los pactos históricamente, si los estudiamos a fondo, yo creo que no han sido, cuando se pone una agenda muy clara, no han sido tampoco, digamos, tan contrarios al interés de la nación. Yo recuerdo el acuerdo que se dio en la reforma del 97, que el PRD participó con Zedillo, y de allí provino la reforma del Distrito Federal, para efecto de que hubiese elecciones democráticas como en cualquier entidad, porque ahí antes se elegía el presidente de la República. Y ahí se lograron avances importantes en la reforma política del DF, que la elección primera fue la del 97, donde el ingeniero Cárdenas ganó por primera vez, y los capitalinos tuvieron ese derecho de elegir, porque ellos no tenían ese derecho. No eran ciudadanos. Entonces hubo avances. Pero hay, yo creo que de agendas. Incluso decían quienes signaron el pacto que un punto que integraba la propia redacción y el propio acuerdo, pues era la no privatización de Pemex. Sí, sí. Sin embargo, pues ahí está. Significa que no se honró. Significa que la firma del señor presidente. Incluso la firma de Peña Nieto, que ahí establecía no a la privatización de la renta petrolera. Habría que combatir la corrupción, y ahí está el documento incluso. Pero hoy se concluye que pues no, el acuerdo de fondo, como en las grandes reformas privatizadoras de desmantelamiento del Estado, pues las ha avalado el PRI y el PAN, ¿sí? Todas, la mayor parte de ellas, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que el pacto hoy desaparece? ¿Ya no tiene sentido? Pues es que no tiene... ¿Con este golpazo a la República? No tiene ningún sentido. O sea, absolutamente ningún sentido. Y Armando, ¿qué tanto la propuesta de ese plebiscito, de ese referéndum
a la opinión pública mexicana, ¿tiene algún sentido que se lleve a cabo en 2015? ¿Que tú le ves alguna salida, alguna que se pueda echar para atrás estas reformas constitucionales? Es una opción, porque la Constitución establece hoy en día la figura del referéndum, mediante la cual habría que hacer consultas a la ciudadanía respecto a temas de fondo, de trascendencia, y este es uno de ellos. El acuerdo del PRI y el PAN de privatizar, de favorecer a las grandes empresas transnacionales, ¿sí?, que ya deben de estar ya... ¿Como son pilotes? Yo creo que no, yo creo que ya, a mi juicio, ya había seguramente cabildeos de empresarios, porque los que han estado en el gobierno, muchos de ellos tienen negocios en Pemex, ¿sí? Y pues seguramente están vinculados con las grandes empresas, porque ahí se manejan miles de millones de dólares. Sí, hombre, tiene gasolineras en su tierra. Es una terrible tragedia este asunto de la privatización. Entonces, la consulta debe de ¿Tú le ves posibilidades? Yo creo que sí. Yo creo que en el 2015, a la par de la elección federal, debe de ir una boleta donde contenga la opinión de la ciudadanía respecto a la Pero no estaríamos ante un fraude también de Estamos opinión. lejos. Yo digo el 2015 es relativamente retirado, pero lejos. Sin embargo, es una opción, jurídicamente hablando. ¿Sí? Aunque ya se consumó la traición. Entonces, de aquí a ahí, pues ya sabes cómo se las gastan estos que controlan el país, todos los medios de comunicación. Sí. Sin embargo, yo creo que también aquí se refleja la falta de cohesión de la izquierda en México. Es decir, cómo la izquierda pudo haber evitado esta privatización a través de una cohesión plena, profunda, vinculada con la ciudadanía, más allá de partidos, porque reitero, más del 70% de la población no está de acuerdo en la privatización. Entonces, Armando, ¿tú crees que este atraco a la nación, al patrimonio nacional, se puede interpretar como algunas derrotas para la izquierda? ¿Y cómo ves tú para que se articule nuevamente la izquierda ante esta fragmentación? Y la otra sería una derrota también para el cardenismo, porque recuerda que en qué momento surge el PAN presente como una opción contraria a ese proyecto nacionalista cardenista. ¿Pudiéramos hablar de estas dos grandes derrotas? Aparte de la nacional. Pues mira, no precisamente en esos términos, pero creo que refleja la falta de cohesión, de unidad. La izquierda de pronto muy dispersa, ¿sí? Y esto convoca a que la izquierda reflexione sobre el avance de la derecha, el avance de las políticas. Como una autocrítica también de las políticas totalmente neoliberales, políticas de quien hoy gobierna totalmente en favor de los intereses más allá de los nacionales, los internacionales. O sea, hoy se vende, ¿sí?, a las empresas transnacionales la riqueza principal de los mexicanos. Entonces la izquierda está convocada a jugar un papel preponderante. Debimos haberlo jugado antes de esta reforma, ¿sí? Queda de aquí al 2015 y me parece que es un llamado urgente al fortalecimiento de la izquierda en este país, aquí en Michoacán, porque la decisión del PRI y el PAN en esta reforma es absolutamente regresiva y en contra de los intereses del pueblo de México, ¿sí?
han consumado el desmantelamiento que empezó la política neoliberal. Salinas fue el principal desmantelador del Estado mexicano. Más de 1,150 empresas. Acabó con las empresas de México, pero quedaba pendiente la más importante, que era la petrolera. ¿Y electricidad? Sí, y electricidad. Y hoy... Las dos joyas de la corona. Hoy la consumaron y tendrán el costo y tendrán el repudio y el juicio. Será una factura en contra seguramente de la mayoría del pueblo de México. Y en este caso el cardenismo, esa conciencia que existe, es real, de ese nacionalismo de Cárdenas, ¿no sería como una venganza de la historia del panismo, de la derecha y de la ultraderecha? Surgió en el 39 el PAN en contra de las políticas del general Cárdenas. Su política en educación, hoy, en la expropiación. Siempre va a haber esa lucha, esa visión contraria al cardenismo, porque el cardenismo, bueno, una corriente ideológica que siempre ve por el avance, el interés colectivo. Y esta otra visión no, ¿sí? Pero creo que está más viva que nunca. A partir de esto, insisto, vamos al último intento, que es el 2015, el referéndum, la consulta popular, pero creo que también pudimos haber hecho más. ¿Crees tú que sí? Sin duda. Armando, nos quedamos con esa propuesta final, que siempre podemos hacer más en bien de los intereses públicos, colectivos, que hoy vemos que una ola de privatizaciones golpean esta parte. Armando, te agradecemos tu presencia en este espacio, Cambio en el Debate, y esperamos que no sea la última vez. Una bonita Navidad y un fin de año. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rafa, a ti y a todos los que ven a través de internet, a través de YouTube. La verdad es extraordinario. Un saludo a todos ellos, y pues con esto nos amanecimos, bueno, ya hace algunos días. Yucatán en 5 minutos aprobó la reforma. 5 minutos. ¿Y aquí en Michoacán en cuánto? Pues todavía no. Tienen que dar la pelea. Tenemos que fijar posiciones, tenemos que alzar la voz. Esto lógicamente no podemos dejar de hacerlo. Hay mayoría. Que quede constancia, Armando. Hay mayoría del PRI y del PAN, pero daremos la pelea. Muy bien. Gracias, Armando, por estar aquí. A ti.